Stico no esperaba el ataque. En el vasto escenario de la vida cotidiana, él caminaba con la guardia baja, confiando en la falsa seguridad de la rutina. No levantó la voz, no provocó a nadie, no buscaba conflictos ni batallas innecesarias, y aún así, las palabras llegaron como flechas invisibles lanzadas desde la oscuridad. Un comentario sarcástico en medio de la oficina, una burla disfrazada de broma durante una cena familiar, un juicio injusto lanzado con la frialdad de quien se siente superior. Stico sintió ese golpe silencioso. Es el tipo de impacto que no deja marcas en la piel, pero que desgarra la dignidad por dentro. Es lo que los antiguos llamaban el ruido del mundo, intentando romper el orden del alma. No fue el insulto lo que más dolió. Lo que realmente quemaba era la humillación pública. Esa sensación asfixiante de haber sido reducido a nada frente a los demás, de haber quedado expuesto, vulnerable, como si su valor dependiera de la lengua de un extraño. Muchos buscan el estoicismo como una armadura, pero pocos entienden que la verdadera paz mental y disciplina comienzan aquí, en el epicentro del caos emocional. Stico bajó la mirada por un segundo, no por vergüenza, sino porque dentro de él se estaba librando una guerra civil. Sus instintos más primitivos le gritaban que atacara. Su ego, herido y sangrante, exigía justicia. Responder o callar. Defender su nombre o proteger su paz. Stico sabía algo que muchos ignoran en este mundo hiperconectado. Una sola respuesta mal colocada, un solo grito nacido del ego, puede costarte la calma por días o incluso por años, porque cuando reaccionas al nivel del agresor, te conviertes en su prisionero. Las palabras del otro seguían resonando en el aire, como un veneno buscando una grieta por donde entrar. No resonaban porque fueran verdaderas, sino porque habían sido pronunciadas con la intención quirúrgica de herir. Y ahí, en el silencio de su mente, surgió la pregunta que lo atravesó por dentro. ¿Por qué las palabras de alguien más tienen tanto poder sobre mí? Stico no estaba lidiando solo con un ataque verbal. Estaba enfrentando los tres grandes pilares del sufrimiento humano. 1. La necesidad tóxica de aprobación. 2. El miedo ancestral a quedar pequeño frente a la tribu. 3. El impulso biológico de devolver el golpe para ganar. En ese instante eterno, Stico entendió algo profundamente incómodo, algo que Séneca y Marco Aurelio repitieron hace milenios. No era la humillación lo que lo debilitaba, era su deseo secreto de que el otro fuera diferente. Era su exigencia de que el mundo fuera justo. Y eso es una fantasía. Eso no está bajo su control. Mientras todos a su alrededor esperaban una reacción volcánica, una defensa desesperada o un contraataque lleno de odio, Stico eligió algo distinto. No eligió todavía una respuesta inteligente. No eligió todavía dar una lección de moral. Solo eligió no caer. Eligió sostenerse sobre sus propios pies mientras el suelo del respeto ajeno se desmoronaba. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque ignorar un insulto puede parecer debilidad ante los ojos de los necios. Y Stico estaba a punto de descubrir que para ser verdaderamente libre, primero tendría que sobrevivir a su propia caída interna. Si alguna vez has sentido que el juicio de los demás es una cárcel, quédate. Este viaje no es para observar a Stico, es para que encuentres tu propia llave hacia la libertad emocional y el autocontrol. Stico permaneció en silencio frente a sus agresores. Por fuera, ante los ojos del mundo, parecía una estatua de piedra, firme e inamovible. Pero por dentro algo se rompía lentamente. No respondió, no atacó, no se defendió. Pero el silencio no siempre es sinónimo de paz. A veces, el silencio es solo ruido contenido, una presa a punto de reventar bajo la presión de 1000 palabras no dichas. Mientras caminaba alejándose del lugar, las palabras del insulto regresaban a su mente. Pero ya no regresaban como un eco lejano, sino como un reproche punzante. Una voz interna, alimentada por el ego herido,
comenzó a susurrarle. Deberías haber dicho algo. Quedaste como un débil frente a todos. Ellos creen que ganaron la batalla. En ese momento, Stico comenzó a cometer el error más humano de todos. Empezó a juzgarse a sí mismo, no por lo que él era, sino por lo que no había hecho. Sintió la punzada de la ansiedad social. Quiso regresar, quiso explicarse, quiso gritar su verdad para que los demás entendieran su versión y limpiaran su imagen. Este es el campo de batalla del autocontrol. La mayoría de las personas pierden su paz interior no por el evento externo, sino por la guerra que declaran contra sus propios pensamientos. Ahí estaba la trampa mortal del ego. Stico se dio cuenta de que no estaba sufriendo por el insulto en sí, sufría por la expectativa. Sufría por la ilusión infantil de que el otro debía ser justo, de que el mundo tenía que comportarse exactamente como él esperaba. Recordó otras veces, otros momentos de su vida, donde permitió que la opinión ajena dictara su estado de ánimo. Siempre el mismo patrón autodestructivo. Alguien hablaba, Stico reaccionaba y su paz desaparecía como humo en el viento. Pero esta vez, algo fue distinto. No porque el dolor fuera menor, sino porque Stico, entrenado en la observación estoica, empezó a observar el dolor en lugar de ser el dolor. Se dio cuenta de una verdad incómoda que pocos se atreven a admitir. Cada vez que intentas defender tu dignidad, reaccionando con ira, terminas entregándola en bandeja de plata. Porque al reaccionar, le das al otro algo extremadamente peligroso: poder. Poder sobre tu estado emocional. Poder sobre el resto de tu día. Poder sobre tu sagrado silencio interior. Y entonces, en la penumbra de su propia reflexión, Stico se hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si el ataque no hablaba de mí, sino de la miseria de quien lo lanzó? Esa pregunta lo desestabilizó, porque si era cierta, entonces su sufrimiento no tenía origen en el insulto, ni en la humillación pública, sino en su propia y desesperada necesidad de aprobación. Stico entendió que estaba atrapado en una lucha invisible. Quería parecer fuerte ante los demás, mientras irónicamente entregaba toda su fortaleza interna al juicio de personas que ni siquiera le importaban. Ese fue su punto más bajo. No fue el ataque externo lo que lo derrotó, sino la guerra interna contra su propia sombra. Y desde ese abismo de honestidad brutal, Stico comprendió que solo quedaban dos caminos: seguir siendo un títere de las reacciones ajenas, o aprender, de una vez por todas, a dominarse a sí mismo. Stico no encontró la respuesta que buscaba en el ruido del mundo ni en la validación de los demás. La encontró en una idea simple, pero tan incómoda como liberadora. Una verdad que ha sobrevivido a imperios y guerras. Nadie puede dañarte sin tu propio consentimiento. No fue una frase bonita para decorar un muro, fue un golpe directo a su estructura mental. Stico entendió que había cometido el mismo error una y otra vez: confundir las palabras con la realidad, las opiniones con la verdad y, sobre todo, el ruido con el poder. En la filosofía de Epicteto, aprendemos que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esta es la base de la fortaleza mental que Stico está a punto de encarnar. El ataque verbal, por cruel que fuera, no era el problema real. El problema era lo que Stico, en su vulnerabilidad, estaba decidiendo hacer con él. Porque una humillación solo tiene vida si alguien se ofrece voluntario para sostenerla, y Stico se dio cuenta de que él la estaba sosteniendo con ambas manos. Ahí apareció el principio estoico, claro y brutal como el mármol. Lo que otros dicen, habla de ellos. Lo que tú aceptas, define tu paz. Stico analizó al agresor desde esta nueva lente. Se dio cuenta de que esa persona no lo conocía de verdad. No conocía su disciplina, ni sus batallas, ni su carácter. Solo estaba proyectando su propio caos interno. Comprendió algo decisivo para cualquier persona que busque el éxito. Cuando alguien intenta humillar a otro, no está buscando la verdad, está buscando alivio. Alivio para su propia frustración, para su inseguridad,
o para su propia miseria interna. Entonces, Stico dejó de ver el insulto como un ataque y empezó a verlo como información. Información valiosa sobre el estado mental del otro, pero nunca sobre su propio valor como ser humano. Aquí ocurrió el gran cambio de paradigma. Stico dejó de preguntarse, ¿por qué me dijeron esto? Y empezó a preguntarse, ¿por qué permitiría yo que esto me afecte? Es como una piedra que cae al suelo. Si la piedra cae y nadie la recoge, no hiere a nadie. El insulto funciona exactamente igual. Cae, hace ruido, pero solo daña si decides levantarlo y guardarlo en tu bolsillo. Stico decidió simplemente no recogerlo. Esto no fue un acto de indiferencia o cobardía, fue un acto de disciplina interior extrema. No fue debilidad, fue la manifestación más pura de la fortaleza mental estoica. Por primera vez, Stico entendió que la verdadera clase y superioridad no consisten en responder bien, sino en no parecerse jamás a quien te ofende. Este principio no solo lo protegía del ataque, lo estaba volviendo por fin intocable. Stico sabía que entender la teoría no era suficiente. La mente es rápida para comprender conceptos, pero el carácter, ese músculo invisible del alma, solo se forma con la repetición y la práctica constante. Así que tomó una decisión radical. Decidió entrenar. Pero su entrenamiento no consistía en aprender a responder con más ingenio, ni en buscar formas elegantes de defenderse de los ataques ajenos. Su objetivo era mucho más profundo y difícil: entrenar para no reaccionar. Cada vez que un comentario sarcástico, una crítica injusta o una provocación aparecían en su camino, Stico aplicaba una técnica que parecía simple, pero que requería la disciplina de un guerrero estoico. Separaba el sonido del significado. Entendió que las palabras, en su esencia más pura, son solo vibraciones en el aire, ondas sonoras que no tienen poder por sí mismas. El daño real no venía del exterior. El daño nacía en el momento exacto en que su mente decidía interpretar esas vibraciones como una ofensa. Este es el núcleo de la inteligencia emocional y el crecimiento personal. Al dominar nuestra respuesta, activamos la dicotomía del control en su forma más práctica. En medio del conflicto, Stico empezó a hacerse preguntas internas, creando un filtro de seguridad mental. ¿Esto que escucho describe un hecho real o es solo una opinión subjetiva? ¿Este comentario me aporta algo para mi crecimiento o solo busca herir mi ego? Si no había verdad en el ataque, Stico comprendía que no había nada que corregir. Y si no había respeto en la forma, entendía que no había absolutamente nada que discutir. Aquí nació su rutina de poder. Cuando alguien lanzaba un ataque, Stico no respondía de inmediato. Simplemente respiraba. Observaba la emoción nacer en su pecho y con la frialdad de quien observa una tormenta desde una ventana segura, dejaba que el insulto cayera al suelo, sin dueño. A esto lo llamó el desprecio inteligente. No se trataba de despreciar a la persona por odio, sino de despreciar el intento de provocación, reconociéndolo como un juego en el que él ya no quería participar. Porque Stico comprendió que quien siente la necesidad de humillar a otros ya está librando una batalla perdida contra sus propios demonios internos, y él no iba a entrar en guerras que no le pertenecían. Cada vez que resistía el impulso primitivo de reaccionar, algo majestuoso cambiaba en su interior. Su mente se volvía más clara, su cuerpo se relajaba y su presencia se volvía más firme y magnética. Stico descubrió que la respuesta más poderosa no siempre se da con palabras. A menudo se da con la postura, con el silencio y con un autocontrol inquebrantable. Y ocurrió algo curioso. Cuanto menos reaccionaba, menos ataques llegaban a su vida. El provocador es como un fuego que necesita oxígeno, busca una reacción para alimentarse, no busca enfrentarse a una fortaleza de silencio. Stico estaba integrando la lección definitiva del estoicismo práctico. No todo merece una respuesta, pero absolutamente todo puede servir para entrenar tu carácter. Esta práctica diaria no lo volvió un hombre frío o indiferente, lo volvió un hombre verdaderamente libre. Con el tiempo, algo profundo empezó a cambiar.
Pero no fue un cambio en el mundo exterior ni en las personas que rodeaban a Stico. El cambio ocurrió de manera irreversible dentro de él. Las críticas no desaparecieron por arte de magia. Las palabras afiladas y los juicios apresurados seguían existiendo en su entorno, pero ahora ocurría algo diferente. Ya no encontraban un lugar donde quedarse. Stico recordaba con una sonrisa amarga cómo era antes. Antes, un solo comentario negativo en una red social o una mirada de desprecio en el trabajo bastaban para robarle el día entero, llenándolo de ansiedad y resentimiento. Ahora, ese mismo ruido apenas rozaba su presencia, como la lluvia golpeando una ventana de cristal reforzado. Muchos buscan la paz interior como si fuera un destino, pero Stico descubrió que es una fortaleza mental que se construye bloque a bloque. Esta es la verdadera superación personal que propone el estoicismo moderno. Stico ya no sentía la necesidad de explicar sus actos. No se justificaba ante quienes no querían entenderlo. Dejó de buscar ser validado por cada persona que cruzaba su camino. Había comprendido una de las lecciones más duras pero necesarias de la vida. La dignidad es un tesoro privado que no se negocia con quien no sabe respetarla. Ahora, cuando alguien intentaba humillarlo con intención de herir, Stico respondía con lo inesperado. No respondía con un grito ni con una defensa desesperada. Respondía con calma, con una distancia elegante y con una indiferencia lúcida. Y esa actitud provocaba un efecto curioso y poderoso. Quien lanzaba el ataque se confundía. El agresor, acostumbrado a alimentarse de la reacción y del dolor ajeno, se encontraba de pronto con un muro de silencio imperturbable. No obtenía reacción, no obtenía control, y por lo tanto, no obtenía victoria alguna. Stico no se volvió un hombre endurecido por el odio, se volvió un hombre estable. No se aisló del mundo, simplemente se volvió mucho más selectivo con quien compartía su energía y su tiempo. Su fuerza ya no dependía de la marea de la opinión ajena, sino de algo mucho más profundo y sagrado, su propio dominio interno. Stico entendió que el estoicismo no tiene como objetivo eliminar el dolor natural de la vida, pero es la herramienta perfecta para eliminar el sufrimiento innecesario que nosotros mismos creamos. Porque el dolor es inevitable, pero la humillación es, en última instancia, una elección personal. Solo existe si uno decide aceptarla y darle hospedaje en su mente. Hoy, Stico camina con una presencia renovada. No necesita demostrar nada a nadie. No necesita ganar discusiones triviales para alimentar su ego. Su mayor victoria, la que saborea cada mañana en silencio, es haberse convertido en alguien que no se parece en nada a aquellos que lo atacaron. Sin decir una sola palabra en voz alta, Stico ha ganado lo que el dinero no puede comprar: un respeto auténtico hacia sí mismo, una paz interior inquebrantable y una claridad mental que nadie en este mundo le podrá arrebatar jamás. Stico ya no necesitaba responder. En el silencio de su propia victoria, comprendió que había aprendido algo infinitamente más poderoso que cualquier réplica ingeniosa. Aprendió que el silencio, cuando nace de un dominio interior real, no es una ausencia de palabras. Es en realidad una presencia absoluta. Es la manifestación de un alma que se basta a sí misma, que no busca en el exterior lo que ya ha construido en su centro. Muchos canales hablan de motivación, pero pocos enseñan el autocontrol necesario para sobrevivir al caos del siglo XXI. El estoicismo no es una teoría, es la fortaleza mental que Stico encarna en cada decisión. Debes entender esto: no todos entenderán tu calma, no todos respetarán tu clase ni tu capacidad de no reaccionar. Y lo más importante, no todos merecen una explicación de tu parte. Stico comprendió que vivir con esta fortaleza no significa endurecerse contra el mundo, sino aprender a elegir. Elegir qué palabras tienen permiso para entrar en tu mente. Elegir qué batallas valen tu energía y cuáles son simplemente distracciones del ego. Elegir por encima de todo
no parecerte jamás a quien intenta ofenderte. Porque la mejor venganza, si es que existe tal cosa, nunca fue responder mejor, ni humillar con más fuerza. La mejor respuesta siempre ha sido, es y será vivir mejor. Quien siente la necesidad de humillar a otros ya ha perdido algo valioso por dentro. Ya vive en su propio infierno de inseguridad. Pero quien decide no reaccionar, gana algo que ningún ataque externo le puede quitar: su libertad. Stiko eligió la paz interior no como un refugio de cobardes, sino como una postura de guerrero. Y si este silencio te ha hablado hoy, si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, es porque tú también estás cansado del ruido. Estás cansado de las reacciones vacías y de entregar tu poder a cualquiera que decida criticarte. Este canal, Stiko en Silencio, no es para todo el mundo. Es un refugio exclusivo para quienes entienden que la verdadera grandeza no se grita, se construye en el silencio del carácter. Si decides quedarte con nosotros, no es para escuchar simples discursos de autoayuda, es porque has decidido entrenar tu carácter junto a Stiko. Suscríbete ahora. Pero no lo hagas por simple hábito, hazlo como la firma solemne de tu nueva identidad. Porque aquel que finalmente ha conquistado su propio mundo interior, ya no tiene ninguna necesidad de demostrar nada a un mundo exterior que ha dejado de ser su dueño. No busques que el mundo te escuche. Haz que tu silencio sea lo único que no puedan ignorar.